Gracias por acompañarnos en este pabellón de Colombia, Colombia Potencia Mundial de la Vida. Soy Susana Muhammad, ministra de Ambiente de Colombia, y es un honor para mí darle la bienvenida al presidente de Surinam, Chan Santokhi, al presidente Gustavo Petro y al presidente Nicolás Maduro, pueblos hermanos de América Latina, pero que además compartimos una gigantesca responsabilidad. Y es la responsabilidad de cuidar el bioma amazónico, uno no solo de los sumideros de carbono, sino una de las fuentes de exuberancia de la vida, uno de los reguladores climáticos fundamentales para el bienestar y el balance climático de todo el planeta, y por lo tanto debería ser realmente una causa común de la humanidad. Las relaciones entre nuestros países deben ser de hermandad, sostenidas, y por lo tanto este panel empieza a ser la conversación de cómo revitalizar la selva, pero es también la conversación de cómo revitalizamos nuestras relaciones para cuidar la selva y para generar uno de los impactos más importantes para enfrentar el cambio climático, restaurar la selva amazónica. Aprovecho también para darle la bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores, de Negocios Internacionales y Cooperación Internacional de Surinam, Albert Randán, y también a los delegados del gobierno colombiano, la jefe de gabinete Laura Sarabia y de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva. Va a ser una conversación muy concreta y la pregunta, presidentes, es ¿cómo ven ustedes que debemos trabajar conjuntamente para salvar la selva amazónica en el marco de esta crisis climática? Que nos cuenten un poco sus visiones y cómo podemos revitalizar esta relación, esta conversación entre los países amazónicos para avanzar decididamente en este proceso. Vamos a empezar con el presidente Santokhi. Presidente, adelante. Thank you. Muchísimas gracias. Thank you, Minister. Muchísimas gracias, ministro. Good morning, Buenos días, presidents señores presidentes y from amigos Colombia and de Venezuela. Colombia y Distinguished Venezuela, ministers, distinguidos ladies and ministros, damas y caballeros. Let me start by Déjenme expressing comenzar my por sincere thanks expresar mis sinceros to the President of, agradecimientos Colombia al presidente for de inviting Colombia por invitarme to take part para tomar in parte this, en discussion, esta in this, discusión, dialogue, en este diálogo, to discuss the para strategy for hablar our sobre Amazon la forest. estrategia sobre for nuestra my selva country, amazónica. Para mi it is país, a very important event este es un tema muy importante y un comienzo también muy importante renewing the discussion para renovar on estas conversaciones sobre qué we have to estrategia design tenemos as que leaders diseñar como for the líderes Amazon forest. y defender la selva amazónica. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, when I'm sitting here, I'm sentado aquí, as president of estoy my country, sentado Suriname, como but I'm presidente de sitting mi also as the país, chair Surinam, y of the también Caribbean como Community, presidente de la CARICOM, comunidad but I'm caribeña, also CARICOM, here pero también representing a very small representando group of countries, un grupo pequeño de países, of un only grupo 3 countries de that 3 are still países carbon que, negative. que son carbono negativo. I'm also part También of a larger soy grouping parte of de 11 un grupo más high grande forest de and low 11 deforestation países con altas tasas de And our deforestación, nation is y also nuestra part of the nación grouping también es parte of 51 de un grupo small de island 51 developing pequeñas and low-lying islas coastal states. en desarrollo Yes, a lo largo as de la mentioned, costa. we are Como a dijimos, carbon sink, somos un and sumidero we de are carbono producing y estamos as countries, produciendo we are producing como países forests, y oxygen también for So como grupo de países based on producimos that, mucho carbón. we are Basado en eso, on the lungs of the world. somos And we are y all estamos ante los ojos del mundo y responsible todos somos for maintaining it. responsables por mantener. We have as leaders. Tenemos una responsabilidad We have como obligation líderes, as tenemos nation. una obligación como naciones.
the Amazon para in all its defender aspects. la selva amazónica en todos And los all its aspectos. aspect means Y todos estos literally aspectos aspects significan like forests, pequeños, waterways, como biodiversity, cuidar de la biodiversidad, ecosystems, los ecosistemas, the people las rutas de los who are living ríos, el in the bienestar de las Amazon forest, personas the que viven en natural la selva resources, amazónica, los the recursos naturales. and also their También, culture por and their supuesto, la ritual cultura link de las comunidades que people viven with allí the Amazon y los forest. vínculos que tienen estas comunidades con la selva In amazónica. sustainable manner Defenderla de manera as sostenible, to take action y como líderes debemos and to tomar discuss acción what type y of hablar action qué tipo should be the most de appropriate acciones one deben to ser preserve las our más Amazon apropiadas forest. para preservar la selva Colleague amazónica. friends, Colegas y we are amigos, very pleased estamos with this muy initiative, complacidos con esta and we, iniciativa Suriname, y will nosotros, support Surinam, in any way possible vamos a apoyar en initiatives cualquier to forma preserve our posible Amazon todas las forest. iniciativas que surjan Let- para proteger la selva Let us use amazónica. also Utilicemos the existing también mechanisms los mecanismos de institutional asistencia instruments técnica y los for otros strengthening instrumentos our discussion para fortalecer and also nuestras deliberaciones a broader networking y tener preserve una our red Amazon más amplia de forest. países para Finally, proteger la selva amazónica. ladies and gentlemen, it's Finalmente, very important, diría yo que es also muy based importante on the impacts of the climate tener change, to have an expert group tener un grupo de expertos o un grupo de estudio que debe examinar cuáles son los impactos de la crisis climática sobre la selva amazónica. En mi país, por ejemplo, we see due to heavy rainfall, debido big a part of the Amazon forest lluvias is muy coming fuertes, la gran parte de nuestra selva está bajo el agua. En otras partes underwater, that vemos droughts are coming. que In other sequías parts, we see se also están acercando that muy the fuertes. forests are destroyed by fire. Y esto So, creemos we need porque to los know from bosques the están siendo experts, destruidos based on science-based por study, incendios, pero necesitamos de expertos que emitan un juicio expectations we should have based on científicos, analysis pero todo and sobre las science-based study, expectativas so that que we se as vienen leaders para can que take the nosotros proper como líderes action podamos on tomar those, las acciones projections. apropiadas con And sus finally, debidas forward proyecciones. to the Finalmente, next step. espero And ver el brothers, próximo paso. Suriname is here. Hermanos I'm here as leader de Surinam y to support también como you all líder, in considero preserving que our todos somos Amazon importantes forest, and en we're la looking for the next preservación steps. Muchas de la gracias. selva amazónica. Muchas gracias. Gracias, presidente. Para escuchar su opinión, presidente Nicolás Maduro. Bueno, querido presidente de Surinam, canciller, querido presidente de Colombia, Gustavo Petro, canciller Leiva, ministros, ministras, amazonistas, ecologistas presentes aquí. Quiero primero felicitar al presidente Gustavo Petro por tomar esta iniciativa en el marco de esta cumbre de 196 países. También quiero saludar al embajador de la República del Perú, embajador del presidente Pedro Castillo presente. Felicitar al presidente Gustavo Petro por esta iniciativa en el marco de una cumbre llena de posiciones, de exposiciones. La cumbre de Egipto, donde llegamos con un compromiso de acción, de implementación. La humanidad lleva por lo menos 3 décadas de manera continua debatiendo el fenómeno del cambio climático, así llamado, de la destrucción del equilibrio del planeta, de la destrucción del equilibrio de la naturaleza. Expertos del panel de científicos e investigadores de la Organización de Naciones Unidas dicen en su tercer informe reciente que los estragos producto de la producción de gases de efecto invernadero y de la contaminación, del calentamiento de los mares, del calentamiento del planeta, hoy por hoy nos amenazan
y prácticamente cancelan los plazos para ser revertidos en sus causas y en sus efectos. Nosotros jamás, presidente Petro, militaremos en las filas del pesimismo o del escepticismo. Siempre vamos detrás de la esperanza, detrás de la luz que da la esperanza. Y hoy vemos en este encuentro por el rescate del Amazonas esa luz que da la esperanza. Si alguna responsabilidad tenemos los suramericanos, nosotros los suramericanos y las suramericanas, es detener la destrucción del Amazonas e iniciar un proceso de recuperación coordinada, eficiente, consciente, activa del Amazonas. Es lo que llaman la regeneración forestal, la regeneración de la vida, que llamaba la ministra de Colombia, la regeneración de la vida del Amazonas. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, la República Cooperativa de Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Son países amazónicos, somos los países amazónicos. Presidente Petro, tenemos la organización del Tratado para la Cooperación Amazónica, el OTCA, que tiene un legado, una institucionalidad. Creo que debería ser la primera acción recuperar la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, con su legado, con su capacidad histórica de observar el Amazonas y con su cantidad de propuestas de recuperación. Tenemos buenas noticias en Sudamérica. La llegada de usted a la presidencia de Colombia y su compromiso con el Amazonas es una buena noticia para Sudamérica y para el Amazonas. La victoria del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y la llegada de Lula da Silva con los poderosos movimientos ecologistas del Amazonas, luego de la devastación de los últimos 4 años que ha sufrido la zona amazónica brasilera. Si algo podemos sacar de verdad concreto, con sentido profundo, de esta cumbre climática en Egipto, de compromiso con la humanidad, como lo hablábamos hace una semana en Caracas, es el compromiso nuestro para tomar acciones, para poner en la agenda presidencial de nuestros países, para poner en la agenda social de nuestros países como prioridad la regeneración, la recuperación del Amazonas, de nuestro Amazonas suramericano, sabiendo los inmensos impactos que el Amazonas tiene no solo en la vida de nuestro continente, sino que el Amazonas tiene en la vida de la humanidad. Es un compromiso, por eso lo felicito, aplaudo esta iniciativa y creo que es una de las reuniones más importantes que hoy por hoy está sucediendo en el marco de la cumbre de la COP27 de Egipto. Felicidades, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente Maduro. Le doy la palabra entonces al presidente Gustavo Petro. Presidentes Chan Santoki, presidente de Surinam, presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela, aquí nuestro vecino Brasil, que pronto estará al lado de nosotros, en un esfuerzo que tiene que invitar al gobierno de Perú, al gobierno del Ecuador, a Guyana, a la Guayana Francesa, a Bolivia, para tener el conjunto de países suramericanos que tenemos una responsabilidad territorial en un tema clave en el cambio climático, la selva amazónica. Cualquier ecosistema es fundamental, todos ya sabemos que el mundo está interrelacionado y de manera compleja. Cualquier hecho en cualquier parte del mundo, como el efecto mariposa, que así se llame, puede alterar completamente para bien o para mal
las circunstancias de vida de la humanidad. Pero hay 4 grandes pilares climáticos: los polos, la taiga y la tundra del norte de Siberia y Canadá, los océanos y la selva amazónica. Y en esa medida tenemos una responsabilidad con el mundo, con la humanidad, con la vida, quienes gobernamos en países que tienen responsabilidad territorial en la selva amazónica. El liderazgo amazónico hay que colocarlo como una de las principales vértebras de estas discusiones, de estos eventos internacionales, porque aunque no logra por sí mismo evitar el cambio climático que se deriva de los altos consumos de carbón, de petróleo, y nosotros tenemos las reservas de las más grandes del mundo en lo uno y en lo otro, lo cual nos provoca sinsabores. Tema que está en negociación, ¿qué va a pasar con los países que dependen del petróleo, del carbón? Lo cierto es que si tomamos la iniciativa respecto a revitalizar la selva amazónica, a devolverla a su frontera natural, lo que se ha perdido en estas décadas, millones y millones de hectáreas, podemos darle un parte de victoria importante a la humanidad en términos de la lucha contra el cambio climático. Tenemos un programa que quisiéramos compartir con ustedes. Retomo la idea que la institucionalidad que ya hay que fortalecerla. Los presidentes que tenemos responsabilidad en el territorio amazónico debemos reunirnos y establecer un plan. Si lo miramos, América tiene el país que más contamina en términos de emisiones de CO2, y al sur, la selva, la esponja que más absorbe CO2 en el continente americano. La producción y la esponja. Bueno, es hora de un diálogo. Las Américas tienen que dialogar. Es hora que Estados Unidos, principal contaminador de CO2, y América del Sur, detentora de una de las principales esponjas de CO2, hablen, acuerden, construyamos un camino conjunto. Indudablemente, revitalizar la selva amazónica implica dinero. No es alto anualmente, pero tiene que ser permanente a través de por lo menos 2 décadas de esfuerzos si queremos revitalizar la selva. La entrada de Brasil a este acuerdo es fundamental, es absolutamente estratégico. Entonces, presidente Nicolás Maduro y presidente Chan, me tiene que enseñar la pronunciación, Santoki, que ya no es Latinoamérica, es una Suramérica más diversa, más compleja, y que tenemos que conocernos, que tenemos que interrelacionar poco. Hemos hablado a lo largo de estas últimas décadas, pero creo que tenemos la fuerza suficiente para proponerle al mundo algo positivo, no un fracaso, que casi estas COP que se reúnen van constatando de fracaso en fracaso. No, aquí hay un hecho positivo y fundamental. Estamos decididos a revitalizar la selva amazónica. El diálogo americano tiene que establecerse y tenemos que abrir un fondo con la capacidad financiera para hacerlo. Nosotros, del presupuesto nacional, sin ser un país rico, vamos a poner durante 20 años, cada año, $200 millones en el esfuerzo nuestro para revitalizar la selva, y esperamos que se pueda ampliar con los aportes del mundo en esta tarea. Así que bienvenidos al liderazgo amazónico y al gran acuerdo amazónico. Construyámoslo juntos. Nos tendremos que ver el año entrante a principios, propongo, con el presidente Lula, ya en ejercicio, y ojalá con el presidente del Perú, de Bolivia, de Ecuador, para que este esfuerzo se convierta en una de las grandes banderas climáticas de la humanidad. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Aquí quedamos todos y todas de testigos de ese gran encuentro amazónico por un acuerdo de las Américas para la Amazonía para el próximo año. Y aquí ya se ha organizado una hoja de ruta interesante, el tema de los científicos estudiando la Amazonía como un esfuerzo suramericano, el tema de cómo podemos avanzar realmente en un acuerdo de las Américas, el liderazgo amazónico al que llama el presidente Nicolás Maduro y a la regeneración de la selva, y que logremos algo, como dijeron, concreto, con sentido y con profundo sentido de humanidad y los mecanismos económicos y políticos. Se necesita liderazgo y acá estos tres presidentes lo están representando. Nos hace profundamente orgullosos ser suramericanos. Gracias por su compromiso en esta cumbre del clima.